delincuencia económica financiera ha merecido en los últimos tiempos una atención cada vez mayor por parte de la sociedad en general, al punto de haberse convertido inclusive en uno de los temas predilectos de la industria cinematográfica. Un ejemplo de esto es la famosa película Los Intocables, protagonizada por Robert De Niro, película que relata el caso del mafioso más grande de la historia, Al Capone, quien fue encarcelado cuando la justicia estadounidense logró incriminarle por la evasión de impuestos, que pudieron demostrar a través de recibos que lo relacionaban con el juego ilegal. Casos que involucran este tipo de delito se han dado de manera constante alrededor del mundo. Es por tal motivo que en el presente trabajo investigativo trataremos desde la mirada de la auditoría forense los delitos económicos, contables y financieros. El delito es definido como una conducta típica, antijurídica e imputable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional de derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. El término delito económico financiero se refiere en términos generales a aquellos delitos no violentos que dan lugar a una pérdida económica. Por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, entre lo que podemos incluir fraude, pánico financiero, información privilegiada, entre otros. Entre los tantos casos de delitos económicos que puedan existir, citaremos al de marketing online de la empresa Publifast, empresa que se dedicaba a la publicidad mediante la red social Facebook, el cual, haciendo uso de un personaje público, les daban confianza a las personas, prometiéndoles fáciles ganancias, sin salir de casa, sin jornadas laborales, a través de la red social e invirtiendo un capital inicial, el cual constaba de una membresía de $150 y la elección del tipo de cuenta al que querían pertenecer, entre las cuales están la estándar, la premium y la gold premium, cada una con sus respectivas condiciones y beneficios. Como tercer paso, debían reclutar a 3 personas para activar su cuenta y posteriormente poder disfrutar de los ingresos prometidos. Pero como era de esperarse, el 5 de junio del 2014, cientos de personas llegaron a las oficinas ubicadas en Gómez Rendón y Cacique Álvarez, centro de Guayaquil, asegurando que los pagos por la publicidad realizada no se efectuó. Por lo tanto, exigían la devolución total del dinero aportado. Como consecuencia de esto, 100.000 personas eran estafadas. Podríamos decir que los delitos económicos generalmente afectan a la parte más vulnerable de la sociedad, o como Rafael Bielsa lo define, son delitos de gente inteligente, avanzada en los negocios, conocedores de las leyes y reglamentos y de las artimañas para eludir sanciones, influyentes por su poder corruptor y que tienen relaciones mundanas y políticas con los funcionarios. El delito de índole financiero es aquel que se desenvuelve en el ámbito del movimiento comercial, mediante operaciones ejecutadas y en la que intervienen personas naturales, empresas comerciales, industrias y las denominadas instituciones financieras. El autor de este tipo de delito es un sujeto que generalmente pertenece a las altas sociedades, por lo que en el ámbito delincuencial se la denomina comúnmente delitos de cuellos blancos. Pero, ¿cuáles son las características de este tipo de delitos? Pertenencia del autor al estatus social elevado. Comisión de la infracción en el ejercicio de una actividad profesional. El sujeto de delito es una persona respetable. Existe abuso de confianza. La infracción debe ser apta para poner en peligro el orden económico. Comportamiento abusivo frente a la ignorancia o ingenuidad de la víctima. Para ejemplificar un delito financiero, vamos a referirnos a uno de los tantos casos de corrupción de la firma Odebrecht, casos que lo convirtieron a la constructora en un camión lleno de sobornos.
El Banco Agrario de Colombia concedió a la multinacional Odebrecht en diciembre del 2015 un crédito de 120.000 millones de pesos. Crédito que fue aprobado por la Junta Directiva del Banco Agrario, a pesar de que la Superintendencia de Sociedades había determinado formalmente que la firma Odebrecht estaba en causal de disolución, ya que presentaban cifras financieras de 25.000 millones de pesos en sus activos versus 29.000 millones de pesos en sus pasivos y patrimonio. En pocas palabras, la empresa había quebrado. A pesar del estado real de la firma, esta se vio beneficiada con el préstamo a un interés del 2% con una simple promesa de pago. Mientras que el Banco Agrario concede préstamos a los campesinos a una tasa de interés del 5% y con garantías reales, es decir, hipotecar sus bienes. Datos que debían tener en cuenta la Junta Bancaria del Banco Agrario al analizar el crédito a Odebrecht. En junio del 2015, es decir, 6 meses antes del préstamo, encarcelaron en Brasil al presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, por actos de corrupción. En septiembre del 2015, la Super de Sociedades investiga en las propias oficinas de Odebrecht el patrimonio negativo que sería causal de disolución. El 4 de diciembre del 2015, la Super de Sociedades determina la causal de disolución, es decir, la quiebra de la firma. Semanas después, el Banco Agrario le concede el crédito a Odebrecht para la etapa de preconstrucción del proyecto del Río Magdalena. Para finalizar, cabe preguntarnos si el Banco Agrario benefició a la firma Odebrecht en un acto de delincuencia o en un acto de corrupción. Delitos tributarios. Es aquella acción o actuar para eludir el cumplimiento de una obligación tributaria castigada por la ley con pena corporal. Las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. En el delito tributario, la acción es penalmente sancionada, porque se entiende que quien dispone de recursos debe aportar en virtud del monto de sus ingresos y no limitarse a recibir los beneficios de la gestión estatal. En tal sentido, lo protegido es el patrimonio del Estado, que a su vez sirve como instrumento para la consecución de un orden económico y social. A modo de conclusión, se puede decir que los delitos económicos financieros se dan cada vez con mayor profusión en nuestra sociedad. En una época en la que la globalización y el control de la economía están en manos de algunos pocos personajes que dictan sus propias leyes al margen o incluso claramente en contra de las normas jurídicas que regulan sus actividades, sin que ello plantee ninguna responsabilidad penal para sus dirigentes y las personas físicas que actúan en su nombre y representación. Responsabilidad que seguirá evadiéndose mientras que la legislación penal vigente no sea contundente y posea una clara tipificación de estos hechos. Situación que ha contribuido de manera significativa a lo que los tan conocidos delincuentes de cuello blanco queden cobijados bajo la sombra de la impunidad, que no ha pasado de moda a lo largo de la historia de nuestro país, lo que ha dejado un sinnúmero de causas de todo tipo, tanto políticas, económicas y por supuesto también jurídicas, y que prácticamente ha logrado que los hechos que se cometen en los ámbitos de estas organizaciones queden al margen del derecho penal.